pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Capítulo 15, verso 1 y hasta el verso 8 inclusive. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Quisiera orar. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. El ruego y la oración es que, llegado el momento de la exposición de la misma, nos sea dado, Señor, la luz de la sabiduría y de la revelación para poder hablar de manera sencilla y que sea comprensible a oídos de todo tu pueblo, a fin de que por medio de las enseñanzas de tu palabra podamos crecer en el conocimiento de tu voluntad y así alcanzar todo aquello por lo cual fuimos asidos mediante Cristo Jesús. Te ruego que toda distracción, toda perturbación, Señor, todo aquello que de alguna manera quiera interferir, Padre, sea quitado de en medio, barrido, Señor, de delante de nosotros, para que podamos recibir, Señor, tu palabra como lo cual es, como palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ante la exhortación del Señor Jesucristo en cuanto a llevar fruto para ser limpiado y poder llevar mucho más, vemos entonces que es algo en lo cual tenemos que poner toda diligencia en cuanto a llevar fruto. Lo que implica que podamos entender qué es llevar fruto, porque muchas veces esto no se entiende o se malentiende por cuanto que hay confusión o hay una enseñanza que no es exacta, que no es conforme a la palabra de Dios, y entonces eso muchas veces origina confusión. Tal es así que mucha gente, por ejemplo, confunde el Evangelio de Juan, capítulo 15, en cuanto a llevar fruto, con la carta a los Gálatas, que dice: el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero claramente cuando leemos a Gálatas, podemos ver que ¿qué dice? Que es el fruto del Espíritu Santo.
Amén. No es el fruto del creyente, sino que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús en cuanto a permanecer en Él, a permanecer en su palabra para poder llevar fruto? Días pasados nosotros estuvimos leyendo en el Evangelio de Marcos al respecto de la parábola del sembrador y también la explicación que el Señor Jesucristo dio en cuanto a esa parábola, diciéndole que la semilla era la palabra de Dios y que parte de la semilla cayó al costado del camino y fue llevado por las aves del cielo. Lo cual, cuando explica el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice? Que cayó al costado del camino y Satanás se la robó. Así hay muchas personas que no llevan fruto en cuanto a la vida cristiana porque Satanás le roba la semilla, le roba la palabra de Dios. Entonces siempre están aprendiendo, siempre están recibiendo y nunca pueden dar los frutos de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no retienen la palabra de Dios. Por eso Jesús constantemente instaba a que quienes tenían oídos para oír, oyeran. O sea, si el oído es para oír, ¿qué otra función va a cumplir más que oír? No tiene otra función. Pero ¿por qué la insistencia, la hipérbole que usaba Jesucristo al decir el que tiene oídos para oír, oiga? ¿A causa de qué? Que era algo en lo cual tenían que poner diligencia, tenían que estar atentos en retener la palabra del Señor. También habla de la palabra que cae entre pedregales y que por causa de la persecución que se produce por la misma palabra de Dios. No es lo mismo andar en este mundo sin fe, sin Dios y sin esperanza, a que ir detrás del Señor, ir siguiendo las pisadas del Señor. No es lo mismo andar en este mundo de espaldas de Dios que ir en pos de Dios. Cuando uno va en pos de Dios tiene que saber que, como leía hoy nuestra hermana, que va a sufrir persecución. A causa de la palabra se sufre la persecución. Entonces, es importante que nosotros podamos entender cómo fructificar en cuanto a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no es un fruto que nosotros podemos producir por nosotros mismos. La semilla es necesario que caiga en tierra y que muera para poder llevar fruto, ¿es cierto? Si está la tierra, está el agua, está el sol, pero no está la semilla, ¿va a florecer algo? No. Está la tierra que lleva fruto de sí misma, está el sol, está el agua, pero no está la semilla. ¿Va a florecer algo? No va a florecer nada. ¿Qué es necesario que esté? La semilla. Así nosotros somos la tierra. Jesucristo es el sol de justicia y los siervos constantemente estamos regando esa palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no está en la buena tierra, no va a aparecer el fruto. ¿Comprende? El sol de justicia es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? La tierra somos nosotros. La semilla es la palabra de Dios y el trabajo de los siervos, mi trabajo hoy aquí, encomendado por el Señor, ¿cuál es? Regar esa semilla que fue plantada en ustedes. ¿Para qué? Para que lleven fruto, para que vuestro fruto permanezca y así el Padre sea glorificado en vosotros. Por eso es que mucha gente confunda, llevar fruto es ganar almas. Primeramente que nosotros no podemos ganar a nadie. El único que compró las almas es el Señor Jesucristo. El que compró las almas es el Señor Jesucristo porque Él pagó el precio del rescate de nuestra alma. Así que no podemos ganar ningún alma. Para ganar un alma tenemos que pagar el precio. Y nosotros no teníamos ni las condiciones, nos era imposible ni siquiera el poder salvarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a salvar a otros?
¿cómo vamos a salvar a otro? Por eso es que la Escritura nos exhorta en cuanto a qué, a que nosotros debemos permanecer en el Señor. ¿Por qué? Porque con el tiempo nos olvidamos de la cantera de la cual fuimos cortados y nos comenzamos a apropiar de la obra del Señor y a mirar la obra de Dios como si fuera nuestra obra. Y a vanagloriarnos, más si tenemos éxito, si tenemos logros. Si tenemos logros que por medio del ministerio, por medio de la labor, del trabajo que nosotros estamos haciendo, viene mucha gente, es muy fácil enorgullecerse y es muy difícil mantenerse humilde. Es muy fácil apropiarse de lo que uno piensa o cree que le pertenece y es muy difícil rendirse al Señor. Para poder rendirse al Señor y para poder mantenerse humilde en medio de los frutos, en medio de los logros. ¿Por qué? Porque cuando uno lleva poquito fruto, es apreciado, porque todo fruto es apreciado, porque significa que fue plantada una promesa, fue plantada una semilla. ¿Ve? Nosotros, nuestro primer fruto, ¿cuál es? Y tenéis por fruto vuestra salvación. El primer fruto que nosotros cosechamos al recibir la palabra de Dios es nuestra salvación. Ese es el primer fruto que nosotros cosechamos. Pero luego, ¿qué sucede? Comenzamos a llevar más frutos, porque después de la salvación comenzamos a crecer en el conocimiento de Dios, y si a Dios le place darnos un ministerio, o darnos dones espirituales, o dones ministeriales, si a Dios le place llevarnos en aumento, en el crecimiento y en el conocimiento del Señor, es muy difícil mantenerse humilde. ¿Por qué Pablo le rogó al Señor que le fuera quitado del aguijón de Satanás que tenía en su carne? 3 veces y el Señor le dijo que no. Porque le bastaba la gracia. ¿Para qué? Para mantenerse humilde. Era una manifestación de la gracia, del amor y del cuidado de Dios sobre la vida del apóstol Pablo, porque Pablo lo explica. Me fue dado este aguijón en la carne para que no me exaltase en sobremanera a causa de las revelaciones que he recibido del Señor. Por eso le pedí al Señor 3 veces que me fuera quitado el aguijón y el Señor me dijo que no. ¿Cómo es que Él imponía las manos y los enfermos se sanaban, los demonios salían fuera, aún se llevaban las prendas, los paños con los que se secaba el sudor, se llevaban de Él para otros enfermos y se sanaban, y Él no era liberado de ese aguijón de Satanás? Porque le convenía tenerlo. El Señor veía que era conveniente que lo tuviera para que no se exaltara en sobremanera por causa de la revelación que Dios le ha dado. Sabiendo de qué, que es más fácil enaltecerse que humillarse. Satanás nunca humilla a sus obreros. Siempre que hace, los enaltece. Les hace creer que son poderosos, ¿no es cierto? Les hace creer que pueden mucho. Lo intentó con el Señor Jesucristo, le llevó al lugar más alto, le dijo: arrójate de este pináculo porque está escrito, acerca de ti vendrán los ángeles y te sostendrán. Lo quiso enaltecer. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás no va a humillar, siempre va a buscar enaltecer. Por eso, sabiendo el Señor el trabajo de Satanás que busca enaltecer al hombre, ¿qué es lo que le dice? Permanezca en mí y mis palabras permanezcan en vosotros, para que seáis sencillos hijos de Dios. Para que podamos ser sencillos hijos de Dios, tenemos que permanecer en el Señor Jesucristo, y la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros. Es más, la Escritura
solamente puede actuar en la vida de los creyentes. Cuando leemos la carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, en su primer carta, en el capítulo 2, en el verso 13, dice: doy gracias a Dios respecto de vosotros, que no os es necesario que os vuelva, que les enseñe acerca del amor fraternal, porque ya lo habéis aprendido de Dios. Vamos a leer esa escritura, por favor. Tesalonicenses, primera carta, capítulo 2, verso 13. Dice así la Sagrada Escritura: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, la palabra de Dios solo puede actuar en los creyentes. Miremoslo de esta manera: doy gracias a Dios, damos gracias a Dios respecto de vosotros, que cuando oíste la palabra de nosotros, la recibiste como lo que es, como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Si la hubieran recibido como palabra de hombre, ¿quién habría hecho la obra? Satanás. Por eso es que Satanás trabaja. Aun cuando se está dando la palabra, muchas veces estamos mirando los defectos del hombre, muchas veces estamos mirando los defectos de la persona, y trabaja Satanás y nos roba la bendición. ¿Por qué? Porque no estamos mirándolo a Dios, que está suministrando su palabra mediante su divino poder y haciendo una obra en nosotros, y que a la vez su palabra, la cual es enviada por Él, no vuelve vacía, sino que cumple el cometido para lo cual Él le es enviada. Pero si Satanás convence al que está oyendo la palabra que el que la está dando es solamente un hombre, o como tanta gente dice, la Biblia fue escrita por hombre, ¿cómo puede ser la palabra de Dios? ¿O no dicen así? La Biblia fue escrita por hombre, ¿cómo pueden decir que es la palabra de Dios? Sin embargo, la Biblia fue escrita durante 1400 años. Intervinieron más de 40 personas en la escritura de la Biblia. Gente de diferentes espectros sociales, de diferentes clases. Hubieron reyes, hubieron sacerdotes, hubieron profetas, hubieron pastores de ovejas, hubieron de toda clase de hombres, los cuales escribieron la Biblia, con miles de años de diferencia entre unos y otros. ¿Y cómo puede tener tanta correlatividad? La concordancia de la Biblia es grandísima. Se dice que haciendo cálculos matemáticos es imposible que pueda haber tanta concordancia, siendo que sea escrita por más de 40 hombres durante 1400 años, sin conocerse unos a otros y de diferentes espectros sociales. Porque una cosa es la vivencia de una persona que nace en cuna de oro y otra cosa es la vivencia de una persona que nace en un cantegril, ¿no es cierto? ¿A qué se va a acostumbrar? Es diferente. Cómo va a mirar al mundo, cómo va a relacionarse con las personas. Es muy distinto una persona que nace en extrema pobreza, cómo se relaciona con las personas y a lo que le va a dar valor en la vida, al que nace en la opulencia, a cómo se relaciona con las personas y a lo que le va a dar valor en la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces se hacen cálculos matemáticos y es prácticamente imposible. Entonces, para que la semilla actúe, tiene que haber buena tierra. Por eso cuando leemos capítulo 15 del Evangelio de Juan, tenemos que leer Marcos capítulo 4, que habla de la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque están los que reciben con alegría la palabra, pero luego viene la ambición, la codicia, vienen las cosas de este mundo y terminan ahogándola la palabra. Pero la que cae en buena tierra
es la que oye la palabra, la entiende y la que da fruto del 30 y del 60 y del 100 por uno. ¿Cómo nos es dado el entendimiento a los cristianos? Mediante la fe. Por medio de la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de manera que lo que hoy es fue hecho de lo que no era. Por eso la Escritura dice que la palabra de la cruz para los que se pierden es locura, mas para nosotros los que creemos es poder de Dios para salvación. El primer fruto que tiene que darse y la primera evidencia de que alguien está atesorando la palabra de Dios es el fruto de la salvación. Por eso el gran conflicto que hoy hay en las congregaciones, porque mucha gente no sabe siquiera si es salvo. Y ese es el primer fruto que tiene que dar. Si no da el fruto, el primer fruto que es el fruto de la salvación, ¿cómo va a querer conocer todo lo demás? Jesús fue claro con Nicodemo. Le dijo, siendo tú maestro de la ley, ¿no entiendes esto? Y si te hablo estas cosas y no las entiendes, ¿cómo te puedo hablar el resto de las cosas? ¿Qué era lo que tenía que entender? Que le era necesario nacer de nuevo. El primer fruto que tiene que dar un creyente es el fruto de la salvación. ¿Cómo se da ese fruto? Mediante el lavamiento a través de la regeneración por medio del Espíritu Santo. Cuando Pablo se estaba despidiendo de las congregaciones porque iba para ser encarcelado, ¿qué es lo que les dice? No tengo deuda alguna con vosotros. ¿Por qué? Porque no me he rehusado a darles todo el consejo de Dios. Ahora os encomiendo a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros. ¿Por qué? Porque detrás de mí vienen lobos rapaces. Entonces los encomendaba lo único que tenía poder para seguir sobreedificándolo a los hermanos, que era la palabra de Dios. Entonces puede estar la tierra, puede estar el sol de justicia, pueden estar los obreros que son los que riegan, pero si la semilla no está en su corazón, no hay manera que pueda dar fruto. Por eso de lo primero que nos tenemos que encargar es que de retener la palabra de Dios, en que no nos sea robada. Constantemente Dios nos alienta a que podamos confiar en su palabra. ¿De qué manera? Diciéndonos, pasará el cielo, pasará la tierra, pero mi palabra no pasará sin cumplirse. Entonces, el fruto está en la semilla. Por eso cuando Dios creó los árboles en Génesis capítulo 1, verso 12, ¿qué es lo que dijo? Vamos a leer Génesis capítulo 1, verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Cada semilla tiene un género. ¿No es cierto? Nosotros nacimos de la semilla de Adán. ¿Cuál es la condición en la cual nacimos? Como pecadores. A partir de que Adán pecó, sus hijos nacieron a su imagen. Adán fue creado a imagen de Dios. Pero cuando Adán peca, queda muerto, separado de Dios, y los hijos que comienza a engendrar, los comienza a engendrar a su propia imagen. Y nosotros recibimos esa semilla, la semilla de Adán, porque de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres y estableció los límites de su habitación para que durante ese tiempo le pudieran buscar a Dios si es que fuera posible. Entonces,
Por eso es que Jesús dice, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en vosotros para que podáis llevar fruto. Al nacer de la semilla de Adán, nosotros teníamos por fruto el pecado. Pero cuando renacimos por la palabra de Dios y por el Espíritu de vida, por el Espíritu de su gracia, nacimos de una simiente incorruptible. Nacimos de Dios, por eso es que somos llamados hijos de Dios. Al nacer de una simiente incorruptible, esa simiente no tiene ninguna relación con el pecado. Por eso es que fuimos creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por eso es que tenemos que entender que como hombre no hay manera alguna que nosotros podamos llevar fruto. La única manera en que nosotros podemos llevar fruto y que nuestro fruto permanezca es por medio de la fe en Jesucristo. Es por medio de la fe en Jesucristo, estando unidos a Jesucristo y viviendo por la obra de Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra la va perfeccionando. Por eso toda intención de querer tener dominio propio, toda intención de querer tener amor, toda intención de querer tener paz, toda intención de querer ser benigno, toda intención de querer ser misericordioso, toda intención de querer ser bondadoso, es un intento fallido. Hay gente que dice que tenemos que estar llenos de amor. Nosotros no estamos llenos de amor, estamos llenos de envidia, de malicia, de engaño. No importa de qué extracto social sea, ni cómo se ha criado, ni cómo hayan sido sus padres, ni los hijos que tenga, ni al colegio que haya ido, no importa ni de qué nación sea. Cuando la Biblia habla acerca del hombre, que dice, vio Jehová Dios a los hombres que la maldad de ellos era grande y que todos los designios de su corazón eran de continuo el mal. Cuando el apóstol Pablo describe al hombre, ¿qué es lo que dice? Sus pies estaban presurosos para lo malo, su lengua de serpiente, su garganta sepulcro abierto. ¿Qué quiere decir? Que cuando un sepulcro abierto, ¿qué sale? Olor a muerte. Si la garganta es un sepulcro abierto, quiere decir que todo lo que sale del hombre es de muerte, de maldición. Ese es el retrato del hombre. Por eso es que todo intento de nosotros por querer llevar fruto por nosotros mismos es un intento fallido. ¿Por qué? Porque no hay la condición en nosotros sino para hacer lo malo. La única manera es viviendo por la fe y por la obra de Jesucristo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Confiar en que nosotros podemos es como poner por fuerza nuestro brazo de carne y tener confianza en el hombre. Y eso es maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso es que constantemente el Señor ¿a qué nos insta? A permanecer en Él. ¿Por qué? Porque fácilmente nos vamos separando. Vamos teniendo autoconfianza, vamos teniendo... Satanás sigue trabajando en nosotros. Ayer escuchaba a un pastor que fue trasladado a una congregación y que tenía una división tremenda esa congregación. Y la división no era por causa de la falsa doctrina, sino que era por causa de una doctrina que es una verdad bíblica. Resulta que un miembro de la congregación comenzó a entender que él estaba crucificado juntamente con Cristo y que estaba muerto juntamente con Cristo.
Y eso es una verdad bíblica, pero la experiencia de eso no es de porque yo meramente lo diga, es que el hombre de pecado ya está crucificado, sino que es un crecimiento que se va desarrollando por medio de la fe. Porque no es lo mismo la fe de alguien que está comenzando a la fe de alguien que ya tiene un conocimiento del Señor. Entonces este hermano comenzó, y él lo habían trasladado, y en una de las reuniones le preguntó al pastor y le dijo: pastor, ¿qué opinión tiene usted al respecto de el ser crucificado juntamente con Cristo? ¿El cuerpo de pecado fue destruido en la cruz del Calvario? Y como le preguntó delante de la congregación, él tenía que explicar: sí, eso es una verdad bíblica, pero en la experiencia se va dando a medida que la fe se va desarrollando. O sea, uno da fruto del 30, da fruto del 60 y da fruto del 100 por 1. Quiere decir que no todas las temporadas son iguales, ¿no? Hay una temporada que da fruto del 30, hay otra temporada que da fruto del 60 y hay una temporada que da fruto del 100%. Jesús, por ejemplo, lo habló con Pedro, le dijo: hoy te sigues y tú vas a donde quieres y haces lo que quieres. Pedro era un puntán, una cabeza en la iglesia. Pero llegará el tiempo que otros te ceñirán y te llevarán a donde tú no quieres ir. Hablando respecto de que cómo iba a glorificarlo con su muerte. Y la tradición dice que fue muerto con muerte de cruz, pero que él pidió ser crucificado boca abajo porque no se veía como digno de ser crucificado como su Señor. Pero ¿qué sucedió en el patio del dolor? Lo negó 3 veces y con maldición. Quiere decir que aunque las verdades bíblicas tienen fundamento y se cumplen en la vida de los creyentes, el crecimiento y el desarrollo de la fe es algo que se va dando en forma progresiva. Por eso es que somos como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces el pastor le explicó por qué, porque vio la intención. Y entonces le explicó. Y este hermano se escandalizó y encolerizó. Comenzó a gritar: entonces usted, pastor, no conoce la verdad de Dios, también habla como los demás que son engañadores, y cuántas cosas, y esto y aquello. Y quería refutarme. Y el pastor dijo: bueno, vamos a dejarlo por acá, después yo voy, le visito y charlamos. Y dejó por ahí y comenzó a ver. ¿Por qué? Porque el fruto de justicia se siembra en paz para los que son de paz. ¿Cuál es el fruto de la justicia? El fruto que produce Jesucristo. Entonces, uno no puede levantarse y comenzar a discutir por las doctrinas y a escandalizarse, porque eso es también obra de Satanás. Entonces el pastor se dio cuenta y dijo: si fuera una revelación dada por Dios, sería manso y sería humilde. ¿Por qué? Porque la revelación que viene de parte de Dios te mantiene manso y te mantiene humilde. Pero la revelación que viene por obra de Satanás te hace que te enorgullezcas por el conocimiento y terminás envanecido sin ser de ningún provecho para los demás. A mí me pasó hace unos días. Estaba en una reunión de pastores y líderes y muchos estaban compartiendo. Había un hermano que exponía muy bien, muy linda la palabra de Dios, y muchos compartían. Y yo escuchaba a todos. Y sabía y podía identificar dónde se encontraba el error. Pero yo no me iba a parar y a decir: esto es del error. Me querés más, no quería ni hablar. Exponían uno y todos aprobaban, nadie decía nada. Y yo me quedé callado, hasta que en un momento un hermano dijo:
Pastor Humán, ¿usted no va a decir nada? Cuando me dijo así, dije, bueno, si tengo que hablar, les voy a decir, esto es así y así. Les hablaba de lo que era el que fue y vendió, el que descubrió un tesoro en un campo de tierra y que fue y lo escondió de vuelta en tierra y lo vendió todo. Y hablaba que nosotros éramos como quien descubrimos un tesoro en un campo de tierra. Y en realidad nosotros no descubrimos ese tesoro en el campo de tierra. El que descubrió el tesoro es Jesucristo, que conoce el valor del alma. Y la tierra, el campo de tierra, somos nosotros. Y el que vendió y entregó todo para comprar ese campo de tierra es el Señor Jesucristo. Entonces yo lo expliqué así, tal cual. Y enseguida el que me preguntó se levantó y dice, no, pero yo no pensé que iba a decir algo así, que esto, ¿cómo va a contar? Pero me pregunta, ¿qué quiere que diga? ¿El error? Aparte, si hablamos de la verdad, que podamos profundizar en la Escritura, que podamos profundizar un poco más, es una bendición. Es más, yo escuchaba todo y decía, capaz que hay alguien que pueda hablar un poco más y profundizar un poco más. Pero se hablaban cosas que ni siquiera concordaban con lo que le estaba escrito. Y se armó un escándalo, pero yo traté de guardar mi lugar. ¿Por qué? Porque el fruto de justicia se siembra en paz y para los que son de paz. No podemos tomar la revelación, el conocimiento de Dios, porque yo ya lo he visto a gente que fue humillada por gente que tenía conocimiento y que no trajo ningún buen resultado. Es más, la Biblia dice que nosotros debemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la obra de Satanás es muy sutil y hasta aún en el conocimiento de Dios te puede llevar a que te envanezcas. Aún teniendo revelación y conocimiento te puede llevar a que seas soberbio. Pero la revelación de Dios siempre te va a mantener humilde. Por eso Jesús dice, permanece en mí y mi palabra permanezca en vosotros, para que llevéis fruto, para que seáis limpiados y llevéis mucho más. Cuando el pastor después le corrigió a este hermano se dio cuenta y dijo, entonces Satanás me engañó. Yo recibí una revelación, pero no fue de Dios, fue de Satanás. ¿Por qué? Porque el fruto que traía no era un fruto bueno, de justicia y de paz. No hay confusión, porque no hay error en Dios, Él no tiene sombra ni variación de sombra. Así como Satanás siempre usa la misma forma, así Dios también no puede variar, no puede haber variación de sombra. No podemos nosotros tener otro sentir y que no nos sea confirmado por Dios. Por eso es que el fructificar en la vida cristiana no tiene que ver con el esfuerzo, ni tiene que ver con lo que yo creo que sé, sino tiene que ver con permanecer en Jesucristo y que su palabra permanezca en nosotros. Quiero leer un último pasaje de la Biblia, algunos pasajes más. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38. Dice así la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38. Dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él,
tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el primer fruto, hermano querido, es la salvación, como así veníamos hablando por la palabra del Señor. Amén. Ahora vamos a leer otro pasaje más. Verso 63 del capítulo 6. El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces podemos mirar dónde está el poder en la palabra que Dios envía. Por la palabra que Dios nos ha enviado, por eso es que Jesucristo es el Verbo. Dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Dios lo envió al Señor Jesucristo. Cuando Juan lo presenta, ¿qué es lo que dice? En el principio es la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Hablando del Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo que todo el que me ve, cree en mí. ¿De qué estaba refiriéndose? ¿De qué manera tenían que creer en Él? Como la palabra. Porque Él es la palabra encarnada. Por eso es que sus palabras son espíritu y son vida. El poder está en la palabra. De ahí a que cuando una persona va a dar fruto es cuando retiene la palabra de Dios. Un ejemplo. Cuando nosotros miramos quienes le traicionaron en la cruz al Señor Jesucristo, tanto Judas como Pedro le traicionaron. Es más, cualquiera podría decir que Pedro no tuvo arrepentimiento y Judas sí lo tuvo. Porque Judas fue arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata y dijo, he entregado sangre inocente. Sin embargo, Pedro nunca se arrepintió, nunca dijo, estoy arrepentido de haberte negado. Pero ¿qué es lo que sucedió cuando cantó el gallo? Se acordó de la palabra que el Señor Jesucristo había hablado. Por eso es que Pedro tuvo esperanza y Judas no tenía ninguna esperanza. Porque Judas no recordó la palabra, solo tuvo arrepentimiento, y el arrepentimiento no podía salir de esa desesperación porque no tenía la palabra. Pero Pedro, aunque había fallado el Señor, seguía teniendo esperanza. ¿Por qué? Porque recordó la palabra del Señor. Entonces, si queremos fructificar en cuanto a la vida cristiana, es necesario que podamos retener la palabra de Dios en nuestro corazón, la cual es viva y que lleva fruto. Y esa es la manera en que el cristiano fructifica y va creciendo hasta alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto. Amén. Alabado, santo sea el nombre del Señor. Recuerde esto. La semilla, la palabra de Dios. La tierra es usted, el sol de justicia es el Señor Jesucristo, y los obreros somos los que regamos, los que traemos la palabra, los que le enseñamos la palabra, los que constantemente estamos regando. ¿Para qué? Para que lleve fruto, para que vaya creciendo en el conocimiento del Señor y alcance todo aquello para lo cual Dios le ha llamado. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada en esta mañana, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos de esta manera. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,